Buenas tardes. Esta tarde vamos a hablar acerca del tema que nos habla sobre lo que es la periodización de la historia. El tema se encuentra en la página 134 y 135. Los seres primitivos ya mostraban algunos rasgos que hoy se conocen o se consideran características de la civilización moderna. Realizaron, por ejemplo, dibujos en las paredes de cuevas llamadas pinturas rupestres, que muestran algunas de las actividades de su vida diaria, como la cacería. Recuerdan ustedes, yo les he dicho, ¿verdad?, que el hombre ya no tenía una escritura como la que tenemos hoy, ¿verdad? Pero sí, el hombre primitivo ya mostraba él a través de dibujos en las paredes de las cuevas donde ellos vivían, acerca de su vida. Esas pinturas se les llama pinturas rupestres. Y ellos, las pinturas que hacían eran relacionadas a las actividades de su vida diaria. ¿Cuál era su vida diaria? Pues cacería, porque andaban de caza buscando el alimento para poder comer cada día. A diferencia de la pintura rupestre, que muestra actividades diarias, ¿qué temas abordan las pinturas actuales? Vamos a ver qué temas abordan las pinturas actuales. Las pinturas actuales, pues ahora también, ¿verdad? Podemos ver nosotros que también abordan temas como paisajes, algunas sobre la vida diaria, cosas que nosotros hacemos en la vida diaria, comer, dormir, bailar. Ustedes pueden ver, ¿verdad?, figuras humanas, figuras de animales. En aquel tiempo se llamaba pintura rupestre porque las hacían en las paredes de las cuevas, pero ahora los hacen en lienzos, pero siempre, ¿verdad? Los temas son los mismos, la vida diaria. Los mismos temas se hacen en las pinturas, nada más que ya no en las paredes, sino que en cuadros, en lienzos, se hacen las pinturas, pero siempre es lo mismo, ¿verdad? Las mismas actividades diarias. Se le llama periodización de la historia a la práctica de establecer periodos para dividir el tiempo. O sea, por periodos. La historia se ha dado en periodos. Así se ha dividido el tiempo. Este se divide de acuerdo a un acontecimiento importante, ya sea político, económico, científico, social o cultural, según la duración y la trascendencia. Los periodos históricos se denominan de diferente manera. Está era, edad y época. Así se ha dividido la periodización de la historia. ¿Qué es una era? La era es un periodo histórico extenso, caracterizado por representar formas de vida y culturas particulares. Por ejemplo, considerando la historia geológica, el Cenozoico se conoce como la era de los mamíferos. O sea, existieron diferentes eras. Y aquí tenemos, según la historia geológica, ¿verdad?, cómo ha ido viendo la era, en el periodo Cenozoico se le conoce como la era de los mamíferos. Estuvo la era de los dinosaurios, la era de esos animales que volaban, la era de los reptiles, pero entonces hay diferentes eras. El Cenozoico se le conoce como la era de los mamíferos. Está también la edad. Son las divisiones amplias de tiempo relacionadas con un proceso histórico. Así que en la era prehistórica se establece la edad de piedra y la edad de los metales. ¿Cuándo se establece la edad de piedra? Cuando el hombre, todos sus utensilios, sus armas, todo lo hacen de piedra. Pulían la piedra y hacían utensilios para cortar, hacían de piedra hasta, me imagino que hasta una cama la hacían de piedra. Y también hacían, ¿verdad?, sus herramientas de piedra, por eso se le llama la edad de piedra, porque todo lo que ellos trabajaban era la piedra. Luego, cuando ya descubren los metales, que ya pueden usar el bronce, el hierro, se le llama la edad de los metales, porque ya todas las cosas que ellos fabrican es de metal, por eso se le llama la edad de los metales. Luego está la época.
La época es un periodo comprendido entre límites cronológicos relacionados con hechos históricos trascendentales. Por ejemplo, la época colonial que nosotros estudiamos aquí, ¿verdad? La época de América, que se inicia con la llegada de los europeos al continente y termina con la independencia. Estas son las épocas. Época colonial, la época de la independencia, la época de la colonia, la época de la conquista. Entonces, esas son épocas, periodos comprendidos entre límites cronológicos que se relacionan con hechos históricos trascendentales. Y un ejemplo sería la época colonial de América, que se inicia con la llegada de los europeos al continente y termina con la independencia. Ahí tenemos nosotros la historia universal, cómo está periodizada de la siguiente manera. Está la historia, lo que es prehistoria, protohistoria, historia propiamente dicha. Si ustedes ven el mapa de conceptos que tenemos acá, podemos ver que la historia se divide en tres partes. El paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. ¿Cuál es el paleolítico? Se da cuando aparecen los cazadores y los recolectores, los que se dedican a cazar animales para alimentarse y hacer su ropa, sus casas de pieles de animales. Y están los recolectores, aquellos que se dedican a recolectar el alimento, las frutas, todo lo que podía servir para comer, lo recogen los recolectores. Está el periodo neolítico. Ya en el periodo neolítico, cuando el hombre ya está sedentario, pues podemos decir que el periodo paleolítico son cuando andan nómadas, que andan cazando y recolectando frutas para comer. Pero ya en el periodo neolítico, ya decimos que está la agricultura y la ganadería, porque el hombre ya se asentó en un solo lugar. Ya el hombre ya es sedentario, que se asedentó, se ubicó en un solo lugar, ya no va a andar vagando de un lugar para otro. Y es ahí donde descubre, ¿verdad?, la agricultura y siembra y comienza a domesticar animales y sale lo que es la ganadería. Luego tenemos la tercera parte del periodo de la prehistoria, o sea, pre es antes de la historia, la edad de los metales. Ahí es donde ya el hombre comienza a descubre los metales y comienza a trabajar los metales. Hace herramientas, armas y joyas con distintos metales, porque él ya descubrió el uso de los metales y hace herramientas, más fácil para él, ¿verdad? Cuando él descubre que puede hacer herramientas para cortar, para matar animales, para cazar, armas para defenderse y joyas, ¿verdad?, para embellecerse con distintos metales. Y luego viene lo que es la protohistoria. La protohistoria solo hay una característica, que ahí es donde la invención de la escritura. Cuando el hombre inventa la escritura, ahí no hay más divisiones que solamente la invención de la escritura. Luego viene lo que ya es la propia historia. ¿Por qué ponemos la protohistoria y la invención de la escritura? Porque cuando el hombre inventa la manera de escribir, surge lo que es la historia, porque ya se puede escribir. El hombre conoce la manera de cómo narrar la historia. Y ya la historia se comienza a contar porque él ya conoce la escritura y puede escribir la historia. Entonces tenemos nosotros ahí 4 partes que se da la historia: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Qué pasa en la edad antigua? La edad antigua finaliza con la caída del Imperio Romano Occidental. Se dan muchos hechos durante la edad antigua, donde se habla del siglo XVI, XV, XVI, ¿verdad? Todas esas, o antiguamente, todavía no tengo la fecha aquí exactamente, pero la edad antigua es cuando está el hombre, ya no está el hombre de las cavernas, no, ¿verdad? Ya aquí la edad antigua, ya el hombre ya está más moderno. Ya el hombre, existe el Imperio Romano. ¿Por qué se cuenta la edad antigua con la caída del Imperio Romano? Porque el Imperio Romano en ese tiempo era el que tenía el poder. Ellos tenían dominada casi toda la parte de Europa y se habían trasladado a parte de Asia y también a parte de África. Ahí en la edad antigua nosotros podemos ver, ¿verdad?, cuando el Imperio Romano
ha llegado a Roma, ha llegado a apoderarse de gran cantidad de tierra de los continentes. Y termina la Edad Antigua con la caída del Imperio Romano Occidental. Y luego viene lo que es la Edad Media, cuando se dan las cruzadas, que eso se da porque en la Edad Antigua posiblemente está involucrado lo que es el nacimiento de Jesús. Y es cuando el pueblo romano tiene el poder ahí, ¿verdad? En Israel. Ahí tiene el poderío romano en Israel. Y cuando viene la Edad Media es cuando ya finaliza el poder, la caída del Imperio Romano Occidental y entra a lo que es la Edad Media. Todavía ahí el Imperio Romano tiene poder, pero ya lo tienen en el oriente, allá lo que es África, lo que es los países de Asia, de Asia. Entonces, en la Edad Media finaliza con la caída del Imperio Romano Oriental. Ahí se da, ¿verdad?, lo que son las cruzadas, cuando las personas, ¿verdad?, ya creen en Cristo, en Jesucristo, y comienzan a hacer las cruzadas, las famosas cruzadas, donde ellos dicen, ¿verdad?, que van a ir al Santo Sepulcro y se van los reyes y se surge la famosa cruzada en la Edad Media. En la Edad Media también se da lo que son los reinados, los reyes, Luis XV, Luis XVI, Luis XIV, que cada uno de ellos tiene su propia historia. En esa edad, el hombre, los reyes tenían sometida, ¿verdad? Sometido al pueblo a través de lo que era la iglesia. Se utiliza mucho en la Edad Media. Surge ahí en la Edad Media lo que llaman cuando las personas que las consideraban que estaban en contra de la iglesia, ¿verdad? Y las quemaban vivas. Eso se da en la Edad Media. Luego viene la Edad Moderna. La Edad Moderna que finaliza con la Revolución Francesa. Ya en la Edad Moderna es cuando ya han venido los españoles a América y surge, ¿verdad?, cuando el imperio de Luis XV, que tiene sometida a Francia, y la gente ya no soporta porque este Luis XV era un rey que no le importaba el pueblo, sino que solo le importaba satisfacer sus necesidades de él y de su esposa, de su familia y de los que tenían el poder económico. Y la gente ya no soporta el hambre, y es cuando en la Edad Moderna termina, ¿verdad? Porque la gente se cansa y hace lo que es la famosa Revolución Francesa. La Revolución Francesa surge, ¿verdad? Ahí termina cuando se da lo que es la Revolución Francesa. ¿Por qué se ponen esos datos? Porque son hechos que marcaron la historia. La caída del Imperio Romano Occidental, la caída del Imperio Romano Oriental, la finaliza con la Revolución Francesa. Son hechos históricos que han marcado la vida de los seres humanos. Por eso se da realce, ¿verdad?, de ponerlos en esas edades. Luego viene la edad contemporánea. Nosotros estamos viviendo en lo que es la edad, en la actualidad, estamos viviendo en la edad contemporánea. Estamos en el siglo XXI, podemos decir que estamos en la edad contemporánea, porque ya es nuestro tiempo, al siglo XXI, estamos en la edad, en la edad contemporánea, es la edad en que estamos en la actualidad. Ahora, eso es en cuanto a la periodización de la manera de la historia universal. Está en prehistoria, protohistoria y la historia. El hecho relevante en la protohistoria es la invención de la escritura. Cuando ya se inventa la escritura, surge la historia, que es la que nos da a nosotros ya a conocer los datos que están en la antigua, en la Edad Media, en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea. Los criterios para establecer los periodos históricos son grupos humanos, regiones geográficas, procesos históricos, culturales y científicos.
Aunque hay periodizaciones que son llamadas universales, en realidad no pueden aplicarse a todos los continentes o países, pues los pueblos y las culturas no evolucionan igual. Por ejemplo, en América no se puede hablar de la edad de los metales. ¿Por qué? Porque aquí no existió esa edad. Aquí cuando ya vinieron, ya no existió esa edad. Nosotros no estuvimos, posiblemente no estuvimos en esa edad. ¿Ya? Porque no, ya estaba el hombre, ya vino, se supone que el hombre vino del continente asiático a poblar América, entonces no existía la edad de los metales, porque los pueblos indígenas trabajaban los pueblos indígenas trabajaban la piedra y varios metales al mismo tiempo, o sea que ellos ya lo usaban, cuando lo vinieron acá, ellos usaban, ¿verdad? Ya se dio que usaban las dos cosas al mismo tiempo, mientras que en Europa y en los pueblos asiáticos, no, ¿verdad? Allá se supone, ¿verdad?, que es donde han descubierto cavernas y han descubierto, por eso dice que fue allá, porque es donde descubrieron esos metales, esos restos que ha dado la historia, que hubo una edad de metales y una edad de piedra, porque allá se han encontrado utensilios hechos así, ¿verdad? Entonces, por eso dice que aquí en América no podemos decir que existieron periodización como la que se da en los países europeos asiáticos. Los hechos históricos que pueden ser importantes para un pueblo, un país o un continente pueden no ser relevantes para los demás. Posiblemente cosas que pasaron allá en Europa no son importantes para nosotros los americanos, o cosas póngale que las conquistas que se dio en América por los españoles no es relevante para los pueblos de África. Entonces, no podemos decir que los hechos históricos pueden ser relevantes para todo el mundo, para todos los pueblos, pero sí hay hechos, como los que acabamos de mencionar anteriormente, que sí fueron parte de la historia y son hechos relevantes porque marcaron la historia de nuestros países. El Renacimiento, por ejemplo, no puede tomarse como punto de partida para registrar la historia americana. ¿Por qué? Porque el Renacimiento no se dio aquí en América. El Renacimiento se da en Europa, no aquí en América. Entonces, es un hecho que no es relevante para que lo tengamos en la historia americana. La forma más básica para periodizar la historia de la humanidad es la que se toma como criterio la invención de la escritura o la protohistoria. Esta se encuentra entre la prehistoria y la historia antigua. ¿Recuerdan ustedes, verdad? Anteriormente que estuvimos viendo eso, antes de llegar a esto, donde yo les digo que se toma como relevancia ya en la protohistoria. Ya la protohistoria, porque ahí es donde se inventa la escritura y ahí puede ser escrita la historia. Ahí, ¿verdad? Ahí esta se encuentra entre lo que es la prehistoria y la historia antigua. Así se ha escrito la historia, ¿verdad? Pero cuando ya se pudo escribir, antiguamente, ¿verdad? Cuando existe lo del hombre primitivo, el paleolítico, no hay historia escrita, solamente lo que se encuentra en las cavernas, ¿verdad? No hay más. La gente, los investigadores, a través de esas investigaciones han podido llegar, ¿verdad?, hasta esa etapa, pero por los descubrimientos que han hecho. Por los acontecimientos ocurridos en la historia de Honduras, la periodización se puede reestructurar de la siguiente manera. Miren que no es igual a la que tiene la historia universal, porque esta ya es propiamente de Honduras. Se da en lo que es la época prehispánica, llegada de los españoles a América, la época colonial, la independencia y la república. Esta es lo que es la historia de Honduras. Esta es la periodización. Se ha dado en época prehispánica, llegada de los españoles, época colonial, independencia y república. No es igual, ¿verdad? Pero sí, también nosotros tenemos historia. Quiero decirles, ¿verdad?, que el año pasado los alumnos hicieron un trabajo como este. Ellos hicieron la periodización de la historia y ustedes también la van a hacer, la pueden hacer en un pedazo de papel construcción si tienen en su casa, o si no, pues la hacen en una hoja cualquiera o en el cuaderno, ¿verdad? Pero tiene que ser así como está ahí, ¿verdad? La historia universal y la periodización. Van a copiar prehistoria, protohistoria, historia, y van a escribir todo lo que abarca eso. Luego van a escribir también, ¿verdad?, lo que es la época de la prehistoria,
la época de la historia de Honduras, que es la época prehispánica, la llevaba a los españoles a América, y la época colonial y la independencia y la república. Y por último tenemos esto, ¿verdad? Que dice, una los términos con la descripción, con la descripción, ahí, ¿verdad? Dice, periodo, el periodo en que corresponde, en que se inventó la escritura, se da en lo que es la protohistoria. La protohistoria, el periodo, ahí está. Dice, periodo en el que se inventó la escritura. Está el periodo histórico. El periodo en que se inventó la escritura está en lo que es la protohistoria. El periodo histórico extenso, caracterizado por presentar las formas de vida y culturas particulares, tenemos que se le llama era. Periodo que abarca la aparición del género humano para el surgimiento de la escritura, se le llama prehistoria. Y divisiones del tiempo relacionadas con un proceso histórico, se le llama edad. Entonces, esto ustedes lo van a hacer como ejercicio y también me lo van a escribir en el cuaderno, porque es importante que ustedes sepan que es era, periodo histórico extenso caracterizado por presentar formas de vida y culturas particulares. Luego, ¿qué es una prehistoria? Es el periodo que abarca la aparición del género humano hasta el surgimiento de la escritura. ¿Qué es una edad? Son divisiones del tiempo relacionadas con un proceso histórico. ¿Y qué es la protohistoria? Es el periodo en que se inventó la escritura. Entonces, niños, hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí yo voy a llegar con lo que es el tema de la historia. Existen otro tipo de más información, pero hasta aquí voy a llegar con la clase, porque ya es bastante contenido que hemos hablado esta tarde, ¿verdad? Y hasta ahí vamos a ir. Recuerden, ¿verdad? No se les olvide el trabajo que van a hacer. Me van a hacer este cuadro de la historia universal y con las dos páginas, ¿verdad? Lo que abarca la historia universal y también cómo es la